Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un concepto que tiene que ver con aquellas emociones que aparecen que no generan tanto malestar. Vamos a hablar de la culpa. La culpa es una emoción secundaria. Significa que primero sentimos algo, un proceso reflexivo, y luego aparece esta emoción. Nos va a dar la información, como todas las emociones que nos dan información, de que algo no está funcionando bien. Es la convicción, la certeza de que hicimos un acto culposo, es decir, algo que produjo daño a otra persona, pero sin la intención previa de poder hacerlo. Hay una culpa positiva y una negativa. La culpa positiva es aquella que reflexionamos, nos permite cambiar y en el futuro vamos a hacer las cosas distintas. La culpa negativa es la tortura del día a día, es el aprendizaje que no se va a producir, es el sobrepensar, es la rumia y es única y exclusivamente sufrimiento. Puede ser por hechos puntuales que sean observados de manera objetiva también por otras personas donde se cree que hemos dañado a alguien. Puede aparecer solo la emoción porque no todas las personas suelen tener el registro de los pensamientos, es decir, de sus eventos internos. Fallece un familiar, una persona que queremos mucho, sentimos culpa, pero no sabemos muy bien por qué. Puede ser simplemente porque en realidad no ocurrió nada que podría generarla, pero sí nuestra mente nos lo dice igual. Recordemos que nosotras y nosotros no somos nuestros pensamientos, no debemos ni identificarnos ni fusionarnos con los mismos y que no todo lo que pasa por nuestra mente es real. La culpa de tener conductas que me permiten cambiar el futuro es esta culpa que les decía antes como una culpa positiva. Y obviamente surge de una interpretación de los hechos. ¿Significa que esto es realmente así? No, mi papá estaba en el lecho de muerte y no le dije por última vez que lo amaba. Y hacía días o semanas que no se lo decía. ¿Esto produjo un daño real? ¿Mi papá se murió sin saber que yo lo amaba? Evidentemente no, pero la interpretación de que esto es así puede obviamente generar malestar, puede generar muchísimo dolor y puede generar este tipo de culpa. ¿De dónde viene, de dónde proviene, cómo surge el sentimiento de la culpa? Son creencias que se van adquiriendo desde la infancia, en el entorno en el que nos movemos, las creencias que tiene la familia, si tenemos una religión, las creencias que nos transmite la religión de lo que está bien y de lo que está mal, de los vínculos que vamos construyendo desde que somos niñas y niños. Desde ahí va a venir la culpa. ¿Significa que todo lo que hemos adquirido, todas las creencias son válidas y no son disfuncionales? No necesariamente. De no remediar el acto, entonces nos quedamos con el malestar. Muchas veces aparece la idea de que podríamos haber previsto, por ejemplo, una muerte y creemos que ese acto se podría haber modificado, lo cual la mayor parte de las veces no es así. Sentir que hay que sentirse culpable. No puedo atravesar el duelo de manera activa, haciendo determinadas cosas, como viviendo las emociones, generando exposiciones a aquellas cosas que tengo miedo, dejando de ir al cementerio compulsivamente, etcétera, 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 porque creo que debo sentirme mal. Que si me río o disfruto de algo, soy una mala persona y no quería en realidad tanto como yo pensé a la persona fallecida. No cumplí con las normas sociales y las personales, no me descompuse de llanto ni terminé desmayado o desmayado en el piso en el velatorio, porque se supone que si se muere tu mamá, por ejemplo, debes sentir eso. ¿Es lo que nos dice la sociedad? ¿Es así? No. Puede estar ligada también a la reflexión de no estar a la altura de los propios valores personales que consideramos obviamente como propios. De pensar que deberíamos haber hecho otra cosa, no la hicimos porque no salió, porque ni se nos ocurrió y nos sentimos mal por eso. Se enferma mi mamá, mi abuela, tiene una ACV, la llevamos a la clínica, no es tratada adecuadamente, no nos damos cuenta porque no somos ni médicos ni médicas y creemos cuando esta persona fallece que deberíamos haberlo llevado a otro lugar, porque para mí esa persona era una de las personas más importantes. Esa culpa ahí obviamente no tiene ningún sentido, pero puede que se considere fuera de los valores personales y que por eso aparezca. ¿Cómo superar el sentimiento de culpa? Si se puede hacer una reparación, hacerla. No necesariamente puede ser de
una cuestión concreta y real. Si alguien ha fallecido, quizás podemos escribir una carta de perdón si hay algo que nos quedó grabado desde ese lugar. O quizás frente al duelo no le avisamos a un hermano que estaba lejos, por ejemplo, y no le dijimos que papá estaba enfermo y cuando se entera ya había fallecido. Podemos resolver eso no de esas maneras, pero sí podemos pedir perdón. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. La autocompasión, que tiene que ver con la capacidad de reducir nuestro propio sufrimiento y comprender que tenemos tantos aspectos positivos como negativos y que no somos ni mejor ni peor por eso. Comprender el contexto en el que se dan las cosas. Volvamos a ese caso que les decía antes. Internamos a alguien, no tenemos familia, no somos profesionales de la salud física y no nos damos cuenta que no están atendiendo a esta persona de la manera adecuada. Entiendo el contexto y eso me ayuda a reducir la culpa por no haberla llevado, por ejemplo, a otro lado. Soltar la culpa y obviamente aceptar la responsabilidad de las cosas que hacemos. Algo que parece súper básico, pero que no lo es, que es entender que el pasado es el pasado y que no podemos modificarlo. Lo sabemos cognitivamente, pero no todo el tiempo está tan presente. Revisar las autoexigencias y las autocríticas. La crítica en general, la autocrítica, que es una crítica interiorizada, lo que produce es miedo, o el objetivo es producir miedo para hacer las cosas bien. Funciona a corto plazo a veces, pero a largo plazo deja de funcionar y nos inhabilita como personas. Entonces es importante aprender a soltar la autocrítica. No basar nuestras conductas en lo que nos dicen los demás o las demás. Se murió alguien que querés mucho, un hermano joven de 42 años de un cáncer fulminante y no fuiste al velatorio, porque para vos tus creencias te dicen que esa persona ya no está ahí y que lo que vas a ver no es a esa persona querida y no va de acuerdo a tus valores personales, pero el resto se ofende, se enoja y te dice que eso está mal. La omnipotencia, la idea de atribuirse que podemos hacer todo y que además todo lo debemos hacer bien. Vamos a reflexionar. ¿Para qué seguir culpándose? ¿Nos sirve? ¿Es útil? Por ejemplo, reflexionar si esto nos ayuda a mejorar. ¿Soluciona la situación que ocurrió? ¿Nos hace sentir mejor personas? Es esto de esta gente que a veces parece que necesita sentirse mal y si se siente mal es buena. Si lo dejamos de hacer, ¿qué pensamos que es lo que nos va a ocurrir? Y por último, dos ejemplos más de lo que es en el duelo en la culpa, que son como los principales más allá de los que les fui nombrando, que es la culpa asociada por lo que se cree que no se hizo bien. Por ejemplo, mi pareja fallece de un paro cardiorrespiratorio y yo no sé hacer RCP, entonces creo que si le hubiera podido hacer RCP en ese momento se hubiera salvado. Y la culpa por el alivio tras la muerte de alguien que sufría, más allá de que es lógica y es obvio, no siempre es fácil de aceptar.